El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Bueno, decíamos al comienzo de la misa que esta noticia de la resurrección es una noticia tan hermosa que cuesta trabajo creerla. En el Evangelio hay una imagen, una frase que a mí me gusta mucho. Cuando Jesús se aparece a los apóstoles, está escrito que los apóstoles no terminaban de creerlo de la alegría que tenían. Y a mí me parece que es una buena imagen de lo que nos sucede a todos los que escuchamos la noticia de la resurrección. Es tan grande, es tan hermosa que cuesta tiempo creerla, que hay que pedirle al Señor que la podamos creer de verdad. Si les costó trabajo a los apóstoles, no es raro que también nos cueste trabajo a nosotros. Pero ¿qué es lo tan grande o tan difícil de creer que trae esta noticia de la resurrección? Bueno, yo creo que si uno pudiese poner esta noticia en una frase, podría decir algo así: el día en que Jesús resucitó, todos nuestros enemigos han sido vencidos. O podríamos ponerlo también con una frase más tradicional de la Iglesia: Jesús venció la muerte y venció el pecado. La muerte y el pecado son como el símbolo, el rostro de todos nuestros males. Y Jesús los venció. En primer lugar, la muerte. La muerte es una imagen de todos los sepulcros que existen en nuestra vida, como decía la oración de entrada. La muerte es imagen de las enfermedades, de los problemas que tenemos con la gente, de los problemas que nos traen la vida, de los límites que todos tenemos. Todo eso representa la muerte y, por supuesto, también la muerte que a todos nos espera el último día. Pero Jesús la ha vencido. No es que la muerte haya dejado de existir, ni que los problemas hayan dejado de existir, pero como le gusta decir a San Pablo, Jesús le quitó el aguijón a la muerte. Es cierto que los problemas siguen existiendo, pero todos sabemos que después de la resurrección no hay ninguna cruz en la que no esté el Señor. No hay ningún problema en el cual el Señor no nos acompañe, ningún problema que el Señor, si lo vivamos con fe, no pueda transformar en resurrección. Es cierto que la muerte sigue existiendo, pero todos sabemos, estamos seguros después de la resurrección de Jesús, que la muerte no es sino un paso, una puerta a una vida mucho más grande, mucho más plena que la que todos conocemos. Pero si el Señor hubiese simplemente vencido a la muerte, podríamos decir: el Señor es todopoderoso, y tendríamos muchos motivos para agradecérselo. Pero yo creo que lo más hermoso y más difícil de creer de la resurrección es que el Señor también venció al pecado. El Señor no es solamente todopoderoso, sino todo misericordioso. Lo primero que hace Jesús después de resucitar es ir a buscar a los discípulos que nos representan a nosotros, a los discípulos que todo lo habían abandonado, dejado, traicionado, para contarles que lo sigue queriendo exactamente igual que antes de la resurrección. A los primeros que va a buscar son a todos estos discípulos, a Pedro, a Juan, a todos los que salieron corriendo, para mostrarles que los seguía queriendo igual, que los perdona. Y si Jesús perdona
a los discípulos y perdona a todos, porque en realidad Jesús, con todas las personas que se encuentra, lo único que hace es darle paz. Estoy seguro que si se hubiese encontrado con los soldados que lo crucificaron hubiese sido lo mismo. Y Jesús perdona y nos perdona a todos nosotros. Y podemos estar seguros desde el día de la resurrección que ni el peor de nuestros pecados puede hacer arrepentir al Señor de querernos. Si el Señor fue capaz de perdonar a todos esos discípulos, a todos los que le hicieron el peor mal que se le puede hacer a una persona, estamos seguros, absolutamente seguros, que no hay ningún pecado que el Señor deje de perdonar. Con la resurrección, el pecado sigue existiendo, pero el Señor le ha quitado el aguijón al pecado. El Señor nos perdona y el Señor nos enseña a perdonar, porque si el Señor fue capaz de perdonar a todos sus verdugos, también nos invita a nosotros, podríamos decir, nos ordena a perdonar a toda la gente que tenemos alrededor. Esta es la noticia que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a creer. Pero esta es una noticia, como todas las gracias del Señor, que es una noticia para dar a los demás. Las gracias son siempre para dar a los demás. Yo conocí a un padre que estaba en el seminario que siempre recomendaba eso. Cuando tú hayas recibido una gracia, lo primero que tienes que pensar es con quién compartirla, porque las gracias que nos da Dios son para compartir con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Y si eso es con cada gracia, muchísimo más se aplica a la gracia de la resurrección. Pero ¿cómo compartir esta gracia de la resurrección? Yo creo que podemos aprenderlo de los apóstoles. Ustedes se habrán dado cuenta de un detalle que aparece en todas estas historias de la resurrección, y es que la gente que se encuentra con Jesús o que se da cuenta que Jesús ha resucitado, lo primero que hace es salir corriendo. Hoy está María Magdalena que va al sepulcro, se da cuenta que el sepulcro está vacío y sale corriendo. Le cuenta a Pedro y a Juan que ha resucitado y los dos salen corriendo. Lo mismo le pasa a los discípulos de Maús, que sin perder tiempo se vuelven a Jerusalén. Y yo creo que ahí hay también una señal para nosotros. Yo creo que esta noticia de la resurrección se transmite mucho mejor con nuestro corazón, con nuestro modo de vida, que a lo mejor con las palabras. Estoy seguro que si María Magdalena, después de ir al sepulcro, hubiese vuelto caminando, hubiese sido difícil de creerle que se encontró con el Señor resucitado. Lo que nos hace creerle es que no perdió ni un segundo, que salió corriendo para contarle a los discípulos. Lo que nos hace creer de verdad que Jesús resucitó es que nadie quiere perder tiempo, que a todos les sobra alegría para contarle a los demás. Así que vamos a pedirle al Señor por sobre todo esa gracia, que nos dé tanta alegría, que nos ayude a andar corriendo para contarle a los hermanos lo que ha sucedido. Yo creo que la noticia de la resurrección la contamos mejor que con palabras, con la esperanza que pongamos cada día en nuestra vida, con el bien que le hagamos a los demás, con la alegría con el cual vivamos o le contemos a los demás que somos cristianos. Vamos a pedirle al Señor esa gracia, que es como pedirle el Espíritu Santo, que precisamente consiste en eso, en paz, en alegría, en fuerza, en esperanza. Vamos a pedirle al Señor que nos dé, junto con la fe en la resurrección, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para poder contarle a la gente, a tanta gente que anda caminando por la vida, a tanta gente que anda triste por la vida, que el Señor resucitó, que es imposible que nos quieran más, que es imposible haber recibido un regalo más grande que el regalo que el Señor nos hizo en este día.